Muy buenos días, tardes, noches y a la hora que usted vea este programa. Soy Santiago Alamilla y soy políticamente incorrecto. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que ha marcado pauta en los últimos años en todos los quehaceres, en todo lo que hay que ver y saber específicamente de la política en el ramo izquierdo, en la parte de los izquierdosos en nuestro estado. Está con nosotros Óscar Brito Zapata. Óscar, bienvenido. Santiago, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar acá con tu auditorio y pues ahora sí que estoy puesto a disposición para lo que venga. Adelante, Óscar, pues bienvenido. Bueno, lo que te quiero preguntar, Óscar, es básicamente, antes de entrar a los intríngulis políticos y todo ese tema, quiero que me digas, tú, ¿cómo es que de repente se te ocurre ser o participar en la política? ¿Qué hacías antes de que tú ya decidieras levantar la mano? Pues fíjate que es una pregunta interesante porque yo no tengo ni provengo de familia ni de políticos ni nada. De hecho, la gran mayoría de mi familia, prácticamente toda mi familia es del magisterio, son maestros. Soy uno de los pocos que decidió ser otra cosa, en mi caso soy abogado. Y pues la realidad es que he hecho política desde muy joven. Ya como activista en el sector, sobre todo de los movimientos sociales, llevamos muchos años participando. Entonces, pues ahora te podría decir que no veo otra forma o no me puedo desenvolver, o mejor dicho, no quiero desenvolverme en otra cosa que no sea dedicarme pues al servicio público, a atender a la gente y a resolver sobre todo las necesidades de la gente que más pues carencias tiene. En mi caso, mi primer contacto con la política te puedo decir que fue muy joven, creo que tenía yo como 7 o 8 años, cuando acompañé a mi papá a votar. Eran las elecciones federales del 97. En el 97 tenías 8 años. Sí, tengo 34 años. Eres muy joven, eres parte del relevo generacional de nosotros viejitos. Entonces, en el 97 habían elecciones federales de diputados y acompañé a mi papá a votar. En ese tiempo mi papá pues me pasó a la mampara y me acuerdo perfectamente que me marcó, me dijo, mira, este partido es el que defiende los intereses de la gente y de la soberanía. En ese tiempo... Era un amarillo. Sí, claro, en ese tiempo, sin problema alguno, era el PRD. Encabezado, curiosamente, quien era el presidente nacional del PRD en ese entonces, era Andrés Manuel López Obrador. Estaba como que vigente el tema del Fobaproa y toda esa discusión, ¿no? Entonces, ese fue el primer chispazo y recuerdo que yo tengo algún asunto que tenga que ver con política. Y hasta el año 2008, yo creo que tenía ya 17 años, 18 años, yo asisto a un mitin, una asamblea del actual presidente López Obrador, que se celebró en el local del sindicato de telefonistas, cuando todavía se encontraba en el centro de la ciudad, ahí sobre la 60. Entonces llegó el licenciado López Obrador pues prácticamente a llamar a la organización de su movimiento. En ese tiempo todavía Morena no existía ni como asociación civil, era el gobierno legítimo como nosotros nos organizábamos, ¿no? Sí, Morena es el partido más reciente, de hecho. Efectivamente. Entonces, posterior a eso, después de ese contacto en 2008, me acuerdo que yo fui el último en saludar al presidente, a la hora presidente, ya que se subió a su vehículo. Y de ahí, pues yo me involucro a la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, nuevamente nada que ver con ningún tema partidista, era una organización pues de jóvenes que simpatizamos con nuestro hoy presidente en ese tiempo. Ya me invitan posteriormente a sumarme al PRD, estuve participando como 1 año y medio, 2 años en el PRD, y para el año 2012, que venía ya la elección presidencial del licenciado López Obrador, la segunda, Morena ya estaba constituido como asociación civil. Todavía era asociación civil, es correcto. Sí, porque su primera elección creo que es en 2015, ¿no? Oficial ya como partido. Sí. Morena se funda en 2011 como asociación civil y allá pues estuvimos igual en la Ciudad de México, en la Constitución. Pues era completamente fuera de todo tema partidista, era una organización civil. Y acá, pues prácticamente nos organizamos como la Asociación Civil del licenciado López Obrador para
ahora sí que ver el tema de la elección presidencial del 2012, tanto la defensa del voto como la promoción del mismo. Entonces, ese era el papel que nos tocó jugar. Durante esa misma coyuntura del 2012, hubo un evento en la escuela, en la Ibero, allá en la Ciudad de México, cuando un grupo de estudiantes pues prácticamente rechazan la llegada o la exposición de Peña Nieto. Sí, yo soy 132. Y es cuando nace el Yo Soy 132, cuando Peña Nieto terminó en el baño del Ibero. Escondido porque no lo dejaron salir. Sí. Y pues obviamente toda esta andanada de los medios de comunicación tradicionales que empiezan pues a denostar a los compañeros de la Ibero, diciendo que no eran ni 131 alborotadores, pues es como salen en un acto de valentía y de heroísmo, todos los estudiantes sacaron su credencial de la Ibero diciendo yo soy 132. Sí, y ahí nos sumamos, acá organizábamos un evento puro estudiante, yo soy egresado de la UAD. Tú eres licenciado en Derecho, egresado por la UAD y titulado por la UAD y todo. Y si tienes cédula y no te plagiaste tu tesis. No, para nada. Eso es importante, digo, porque hay que ver al futuro. Entonces, no, y además es bueno que se diga todo esto, ¿no? Si algo nosotros señalamos en Morena es que no se vale mentir, no se vale robar y no se vale traicionar. Y no, ahí estuvimos, digo, de la universidad, de la Facultad de Derecho, no éramos muchos, en la realidad éramos muy poquitos, casi todos los compañeros en ese entonces eran del PRI. O del PAN. Entonces, bueno, cuando yo estudié en la facultad, todos eran del PRI. Bueno, en mi época ya todos eran del PRI y del PAN. Al final resultaron lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ahí es donde tú entras. Pues es donde ya yo le adquiero, podríamos decir, ya un tipo de amor y de sentimiento a la política. O sea, ya el tema del activismo y de la organización como movimiento estudiantil fue lo que a nosotros realmente ya, en mi caso, ya me cala y me dice, pues debemos participar en esto. Pero yendo un poquitito más atrás, Oscar, ¿por qué abogado? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Pues la verdad es que yo creo que nunca tuve ninguna duda sobre lo que quería hacer. El tema de servir a la gente o tener un espacio donde poder, vamos a decir, ayudar a quien más necesidad tiene, es lo que me hizo a mí tomar la decisión de ser abogado. Y te confieso, mira, casi nunca lo digo. Yo tenía dos opciones, era lo que yo realmente buscaba y nunca fue nada más que o ser abogado o ser médico. Entonces yo me acuerdo que es la única vez que he dejado algo a la suerte en mi vida, la única. ¿Tiraste un volado? Tiré una moneda, nada de 2, de 3, una. Y dije, pues tal, lo que era águila era ser abogado y sol ser médico. Y cayó ahí. Entonces, fue la única vez que dejé algo en mi vida. Nunca había sentido tanta incertidumbre porque de verdad me apasionaba nada más. Al final terminó siendo derecho a donde me apunté. De hecho, saqué un buen puntaje ahí en el Ceneval. Hubiera entrado con mi puntaje hasta medicina, pero bueno. De todas maneras, el participar en la política es una manera también de ser médico, pero de la parte social de nuestro país. Hay muchas cosas que componer y nunca se van a acabar, porque el día que se acaben, pues significaría que ya estamos otra vez en el Edén, ¿no? Y eso está un poco difícil. Entonces, vamos a recapitular. Así es como tú decides ser abogado. Y a lo largo de tu carrera, ¿qué rama del derecho es la que más te interesó? Pues a mí me gusta mucho el derecho constitucional, que es el amparo. Entonces, toda esa materia me gusta mucho, me gusta incluso hasta teóricamente me agrada. Toda la discusión, sobre todo en el ramo constitucional, las reformas constitucionales, el tema pues ya de sentar las bases de lo que es el Estado, en este caso el Estado mexicano, es la parte que a mí me apasiona. Ahora, lo que he hecho, sí he litigado, pues más que nada ha sido derecho civil. En su momento llegamos a coadyuvar en algunas cuestiones agrarias y pues evidentemente amparo y penal. ¿Y participaste en las agrupaciones estudiantiles cuando estabas en la universidad? Sí, claro. De hecho, fue pasando curiosamente ese proceso del 2012 en el que, pues junto con Pegado, se fue la campaña con el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Al final se impuso a Peña Nieto y pasando la elección de Peña Nieto y el licenciado López Obrador en 2012,
El curso inició en septiembre, la elección fue en julio del 2002. Fue año de elecciones en la Facultad de Derecho. Yo me apunté como candidato independiente a presidir la sociedad de alumnos y pues la verdad tampoco nos fue muy bien, pero pues sentamos ahí un parteaguas, ¿no? Ahí eran 3 candidatos, aparte de mí, 2 eran del PRI en ese entonces y 1 era del PAN. Y pues no nos fue tan bien, pero hicimos lo que queríamos en ese momento, que era dar un mensaje distinto, que era convocar a un proyecto diferente a lo que venía siendo en ese entonces el día a día de cómo se desarrollaba la sociedad de alumnos, el tema del consejo estudiantil. Yo en particular tengo un tema ahí con la parte de la política estudiantil. Siento que, bueno, como todos los que nos dedicamos a este asunto, elegimos esta forma de vida, pues tenemos un antecedente en la política estudiantil, ¿no? Pero hoy, en estos tiempos, ya más pegado a tu generación, sí hago una crítica muy directa de las sociedades de alumnos actuales que han perdido por completo pues, su combatividad, su presencia, realmente lo que hacían las sociedades de alumnos, que si bien hay una parte de la historia donde algunos eran pues los famosos fósiles que tardaban mucho tiempo en la universidad y eran porros, etcétera. Pero posteriormente evolucionó a sociedades de alumnos muy dinámicas, incluso la propia FEU de aquí de Yucatán, en alguna ocasión postuló a un candidato a diputado local y lo logró en ese tiempo, obviamente con el PRI, como diría Cantinflas, pues por el PRI, por supuesto. Y la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, puso un diputado en aquel entonces del Distrito 10, que era en ese momento presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Y ahora los estudiantes, de verdad, yo creo que sí necesitan, como te gusta la medicina, unos choques ahí al corazón, así para ver si reaccionan, porque sí creo que hace falta mucho trabajo de los institutos políticos para que puedan desde esa edad nuevamente retomar esa visión. Que yo creo que eso es algo también consecuencia, luego nos dicen que ahí vamos otra vez con el discurso, ¿no? Yo creo que es también consecuencia del sistema neoliberal. Si hay algo que tiene el neoliberalismo es esto, alienar a la gente, romper toda forma de contacto colectivo, de comunidad, individualizar a las personas, el echaleganismo, el mito de la meritocracia. Entonces, esta misma, pues a este mismo sistema lo que le conviene es eso, que haya menos organización, que haya menos combatividad, que haya... Yo creo que es un tema ahora sí de un sistema que estamos desterrando poco a poco, que no se ha terminado de ir. Y por eso también yo celebro y agradezco que el presidente López Obrador esté fomentando también pues líneas de participación democrática más horizontal, donde se involucre nuevamente la organización desde las comunidades. No, o sea, yo la verdad estoy muy contento del proyecto al que decidí sumarme desde hace ya mucho. Exactamente tenemos 14 años ya de este lado de la historia. Y pues no estuvimos en otro lado de la historia antes, ¿no? Es el único. Y pues desde ahora sí que la parte que me ha tocado, tuve el honor de ser parte del primer comité ejecutivo estatal de Morena, cuando todavía no era ni partido político. En este lapso nosotros solicitamos y coadyuvamos como comité estatal. Todavía eres estudiante en ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, todavía estaba en mi penúltimo año de la facultad. Cuando, curiosamente, pasa la elección de la sociedad de alumnos, pues no se logra el objetivo, pero al mes se convocó por parte del presidente a estos primeros consejos o asambleas distritales, donde a todos los que simpatizamos con el movimiento nos preguntaron si queríamos que Morena se convierta en un partido político o continúe como un movimiento nacional. Y pues al final la disposición de la mayoría de los que votamos fue que sea partido político. Ahí eligieron el primer consejo estatal, y del primer consejo estatal, que éramos como 48, 50 compañeros de todo el estado, de ahí sale el primer comité ejecutivo estatal, donde un servidor fue el secretario de comunicación, el vocero del partido, que en ese tiempo no era partido, también hay que decirlo, pero que coadyuvamos en toda esta inercia de trabajo con la directiva nacional, que en ese tiempo encabezaba Martí Batres,
para sacar el registro del movimiento. Nos tocó llenar firmas para todas las personas que fueran simpatizantes, que se quieran sumar como primeros afiliados de Morena. Sí, sí. Nos tocó también la organización de la consulta por la reforma petrolera de Peña Nieto. Nosotros igual nos metíamos a esa parte y al final pues todo terminó, toda esta parte como de fundacional terminó en la Asamblea de Noviembre de 2013, cuando en el Parque de la Paz, pues ya con el INE ahí como árbitro, porque estaban las casetas del INE y los... Sí, para dar fe de que se lograba. Sí. Pues el partido optó por hacer una asamblea en cada una de las 32 entidades federativas con un mínimo de 3,000 asistentes. Entonces acá lo conseguimos, en primera convocatoria ahí en el Parque de la Paz estuvimos, y eso fue finales de 2013. Ya el trámite ya estaba prácticamente corriendo y a mediados bueno, en agosto de hecho de 2014 ya se conforma Morena oficialmente como partido político, y es cuando ahí me tocó también la responsabilidad de ser el primer representante de Morena ante el Consejo General del IEPAC. O sea, así como que estrenando, ¿no? Nos están dando el registro y ahí llegamos al IEPAC. Y pues luego vino el proceso electoral del 2015, que fue como que nuestro primer reto, porque es donde un partido o nace o se queda. Sí, ¿tuviste alguna participación electoral en el 2015? Sí, claro. Siempre en el tema de la defensa del voto. Yo siempre me he especializado. Pero no fuiste candidato a nada. No, en el 2015 no. Yo me quedé ayudando en el tema jurídico electoral, en el caso de la defensa del voto. Y pues yo lo que siempre he hecho, además de lo jurídico electoral, es la parte territorial. O sea, siempre ha sido el tema de la organización de los comités en las secciones, de los comités vecinales y de la defensa del voto más que nada. Entonces es la parte que nos tocó coadyuvar. Ahí estuvieron la primera generación de candidatos o de compañeros que alzaron la mano, y pues nosotros un poco atrás ayudando. Curiosamente ni en 2018 fui candidato. En 2018, durante esos 3 años, del 15 al 18, pues acá seguíamos en el tema de la organización en territorio, que el presidente de la República siempre ha dicho que es como que la parte fundamental de todo partido y de todo movimiento. Entonces, metidos en el tema territorial, nos tocó ir a apoyar en las elecciones locales en Quintana Roo. También estuve en la Sierra de Songolica, en Veracruz, apoyando siempre a Morena. Y en el tema de los cómputos y los recuentos con la maestra Delfina, en la elección del 2017, en el Estado de México contra Del Mazo, también ahí estuvimos, en el Estado de México, ¿no? Ya acá en 2018 me encargan la defensa del voto en el Distrito 5 Federal, en ese entonces con cabecera en Ticul, los 34 municipios del sur del estado. O sea, no estuve como tal dentro de Mérida en la coyuntura del 18, y pues también tenía yo la responsabilidad ante el INE, ante el Consejo Distrital del INE allá. Y pues se logró la meta, nos fue bien en la defensa del voto. El presidente López Obrador gana en el Distrito 5 Federal, como en todos los distritos me parece, porque gana la elección. El presidente gana en Yucatán, sí, él gana aquí. Fue muy curioso porque, bueno, Yucatán, ayer tuvimos, el programa pasado tuvimos la presencia del presidente, consejero presidente de IEPAC, y hacía mención eso de que Yucatán tiene siempre un porcentaje de votación muy por encima del resto del promedio de la República, ¿no? Y el caso del 2018 fue interesantísimo porque ganó el presidente pues de Morena. En el estado ganó el Partido de Acción Nacional con Mauricio Vila, y la senaduría la gana el PRI con Jorge Carlos PRI Verde, con Jorge Carlos Ramírez Marín. Entonces eso demuestra que la cultura política electoral del ciudadano común yucateco está muy clara, o sea, sabe hacer un voto diferenciado de una manera pues natural. Oscar, y te pregunto, y es obligada la pregunta, es mi opinión, y es una opinión personal, que cuando gana el presidente Andrés Manuel, ese fenómeno que hubo, ganó con un porcentaje altísimo de votos. Así es, sí, es un porcentaje de votos sumamente alto. No habíamos tenido una elección presidencial donde un presidente obtuviera esa cantidad de votos. Me acuerdo que hubo un debate en su momento cuando Ernesto Zedillo gana la presidencia
de la República porque había ganado con un margen que no llegaba al 50%, entonces se armó un debate porque no lográbamos comprender en ese tiempo las minorías mayores, lo cual ya es algo muy, muy común ahora, pero no se lograba comprender entre la población. Entonces mi pregunta es, o mi observación es la siguiente: yo creo que el crecimiento tan grande que tuvo Morena en el estado de Yucatán fue capitalizado de manera parcial por la directiva que en ese entonces estaba, ¿no? Encabezada por Mario Mesh. Y creo que, digamos, dejó abiertos muchos flancos que hicieron que el partido no se estableciera como realmente debió de hacerse. Y hoy en día, y es la siguiente parte que te voy a preguntar, el partido Morena pues está pagando, digamos, un poquito esas consecuencias de no haber formado decididamente los cuadros que necesitaba para formarse. ¿Lo ves así? Yo creo que fue un fenómeno nacional. O sea, la realidad es que sí, nos pasó mucho en el partido a nivel nacional. Si pasó a nivel nacional, imagínate acá. ¿Qué pasa? Al final, cuando el presidente López Obrador llega al poder, muchos de los cuadros, pues prácticamente todos, el único medio de participación que teníamos era el partido. Entonces, a muchos, la gran mayoría, nos toca acompañar en el tema de gobierno. Pues obviamente el partido sí quedó bastante suelto en ese momento. Yo creo que ya eso ya cambió. El partido ya asumió desde la presidencia de Mario Delgado y la Secretaría General de nuestra compañía Citlali. Creo que ya agarró otro ritmo y ya... Otro ritmo completamente al contrario. Se fue, digamos, al otro extremo, y eso te lo voy a preguntar después, el tema de las incorporaciones al partido, lo cual es muy sano, pero tu opinión. Pero siempre explorando en este tema, tú ya entonces en el 2021 compites por el tercer distrito federal, que el tercer distrito federal, pues es muy interesante hacer el comentario que ya había sido ganado, lo ganó el profesor Roger, que en paz descanse. Y tuvimos que impugnar. Así es, sí, se ganó, digamos, en la mesa, pero se ganó, pues, a final de cuentas, contra la que ahora pretende ser alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón. Le gana el profesor Roger, fallece desafortunadamente antes de tomar posesión, pero digamos que ahí ya pone su huella, ¿no? Su marca, la izquierda, específicamente con el partido Morena, en la mitad de Mérida. En la siguiente elección, tú haces el intento y te enfrentaste a dos pesos, digamos, pesados en ese momento, del PRI y el PAN, que ahora ya son matrimonio y salen juntos, pero que en el tiempo, pues, Rommel Pacheco, pues, un deportista muy reconocido a nivel internacional, no solamente nacional, que es adoptado por el Partido de Acción Nacional, y por el otro lado creo que era Pablo Gamboa por el PRI, que igual ya había tenido experiencia en ese mismo distrito, y tú. Sí, y das una pelea tremenda, y llegas ahora sí que... Nos quedamos, al final lo que reconoce el INE, porque yo siempre he dicho que sí ganamos, lo que reconoce el INE es que nos quedamos 1.2% abajo. Una nada. Y ahí hubieron varios temas que pues al final estaban fuera de nuestras manos, quedaron ajenos. En ese distrito no hubo alianza, o sea, fuimos solos como Morena. A diferencia en 2018, que sí se había consolidado la alianza. En el 18 Morena, PES y PT. Entonces nos toca competir solos. Creo que la batalla fue dura. La realidad es que también intervino de manera burda y absurda el Estado. O sea, sí hubo un operativo de Estado. Nosotros veíamos ahí las camionetitas del ayuntamiento entregando despensas así a luz pública, el mero día de la elección, entre otras cosas más. Ahora sí que lo que nos aplicó el INE, que es algo que yo salí a denunciar al día siguiente de la elección, porque pues como siempre, ¿no? Nos aplicó la que le aplicaban al maestro Roger, pero que sí pudimos revertir. Nada más que a nosotros en el PREP. Llegaba el acta, la capturaba el INE, capturaba los votos del PAN, del PRI, y cuando llegaba con Morena le ponía 0, le ponía que era elegible, y por eso no computaba. Entonces eso, si bien el PREP es preliminar y no tiene bases, pues genera percepción. Que es por lo supuesto, que, sí. Yo siempre he sido muy crítico con el actuar del INE, porque
Lo hicieron en el 21 y lo hicieron en el 18. Así es como en su momento al principio le reconocen un triunfo a Cecilia que no era. O sea, hablando en tema de números. Así es. El maestro Roger tenía, por ejemplo, en una casilla 180 votos y así estaba en el acta, 180 votos, firmada por todos los representantes de los partidos políticos, como era de recuento, firmada hasta por un consejero electoral del INE. Traía como 40 firmas esa acta. Y aún así, al momento en que la pasan a captura, le ponen, en vez de 180, 18. Sí, sí. El INE, y hay que decirlo así, ha sido muy importante para la democracia mexicana desde un inicio. Sin embargo, tiene, entre otros, muchos defectos que suele querer asumir funciones legislativas y empieza a tomar decisiones que no le competen y que le competen por eso le Cámara. La plana cada rato. Por eso exactamente, eso es correcto. Entonces, diste una batalla muy cerrada, muy fuerte, la verdad, sorprendente para la parejita del PRI y el PAN. Ahora sí que estuviste muy cerca. ¿Cuáles eran tus 3 principales propuestas con las que tú pretendías llegar a ser diputado? Yo en ese entonces hablaba mucho, y de hecho nuestra frase era esa, ¿no? De que íbamos a ir de la calle al Congreso y del Congreso a la calle, para empezar una rendición de cuentas permanente y en el caso de las votaciones más importantes, a través de nuestros comités seccionales, de nuestros comités vecinales, la idea era pasar, antes de que haya cualquier tipo de votación, y plantearla a la gente, abrir prácticamente de cuál era la propuesta, explicarlo para escuchar el parecer de la gente. Ese era uno. El otro, nunca he mentido y siempre he sido muy sincero, era apoyar la agenda de la Cuarta Transformación, en todo sentido, porque el presidente cuando llega tiene una serie de propuestas, algunas ya pasaron, otras quedaron en el tintero, como la reforma al Poder Judicial. Y pues evidentemente uno como legislador, sobre todo de Morena, pues tiene que estar allá apoyando. Esa es mi visión, ¿no? La agenda que efectivamente está impulsando, en este caso nuestro presidente, porque la gente votó para eso. Querían las propuestas del presidente López Obrador y pues evidentemente eso incluía todo el paquete completo, tanto en el Poder Legislativo y pues la parte que le toca ya al momento de la ejecución al gobierno federal, ¿no? Entonces, esa siempre fue una propuesta que nosotros teníamos. Y la otra era, una de las más importantes sobre todo, era el tema de la reestructuración de los presupuestos en los temas municipales. ¿Qué pasa? Muchas veces, y yo he sido muy claro, sobre todo en el caso de la ciudad de Mérida, yo creo que mucho del presupuesto, muchos de los esfuerzos del ayuntamiento actual, mucho tiempo representado por Renan Barrera, se enfocó en un sector muy pequeño de la ciudad. Realmente en la zona norte de Mérida hay un buen trabajo, por lo menos se ve un buen trabajo en el tema de las vialidades, de alumbrado, que dista mucho de la realidad que hay en el oriente, en el sur, en el poniente de la ciudad. No, y no digamos en las comisarías, allá muchas veces no hay ya ni comunicación. Entonces, yo traía la propuesta de generar una reforma que permita que el presupuesto sea proporcional a cómo se deben atender las causas. Yo siempre decía, si tenemos, por ejemplo, no sé, un ejemplo, 2,000 millones de pesos para obra pública, para infraestructura, en el municipio, citando como ejemplo Mérida, ¿por qué vamos a enfocar el 80% en una pequeña área? Mejor vamos a reestructurarlo de manera, por ejemplo, si tienes en el poniente de la ciudad el 32% de la población, pues el 32% del presupuesto, mediante una propuesta legislativa, normal que prácticamente se tenga que dedicar ese porcentaje para atender los casos de infraestructura y de obra de ese sector de la población. Si en el sur de la ciudad tenemos en cuenta que hay, un ejemplo, el 25-30% de la población, pues como mínimo tratar de que el 25-30% del presupuesto, no tan a rajatabla, sí se destine, porque allí hay mucha carencia, hay mucha necesidad.
Entonces, sería como una especie de contrapropuesta a lo que se hace muchas veces en ciudades como lo es el caso de Mérida, en las que casi todos los esfuerzos se enfocan en una pequeña parte. El tema de Mérida, ahora que lo comentas y lo platicas, probablemente es un tema doloroso, la verdad. A mí me duele como persona, como servidor público, porque es el abandono tan grande que tienen los servicios públicos de la ciudad, realmente llega a lastimar. ¿A qué me refiero? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente en el artículo 115 cuáles son las responsabilidades de los ayuntamientos, exactamente. Y a pesar de que dentro de esa lista de responsabilidades, aquí en Mérida hay algunas que ni siquiera hace el municipio porque se las ha cedido al gobierno del estado, no es capaz o no ha sido capaz de cumplir ni lo básico. ¿A qué me refiero? El estado del alumbrado público es deplorable. Esta ciudad fue reconocida en alguna ocasión como la ciudad mejor iluminada del país por la fórmula con la que se calcula. Pues es beneficiosa para Mérida, ya que es el número de lámparas por habitante, etcétera. Entonces nosotros, al ser una ciudad muy extendida, pues tenemos un sistema eléctrico en alumbrado público similar, por ejemplo, al de Guadalajara, teniendo un cuarto de la población que tiene Guadalajara, por ejemplo. Entonces llegó a ser considerada como la ciudad mejor iluminada. Y hoy por hoy las calles de verdad, o sea, parecen boca del lobo, o sea, una cosa terrible. El tema del drenaje. El 95% del manto acuífero de Yucatán está contaminado y la ciudad de Mérida es una de las que más contamina porque cuando hay acumulación de agua lo único que hacen es un pozo y se va directamente al manto freático todos. No hay mercados públicos, o sea, desde todos los 31 años de administración panista, porque no solamente es tema de Renan, los 31 años de administración panista, excepto el mercado de San Benito, no se ha construido un solo mercado más. Y tenemos áreas como Los Héroes, como Las Américas, como Francisco de Montejo, zonas populares que han crecido y no tienen mercado público. Eso sí, todas tienen las cadenas de supermercados, que quieras que obviamente los permisos pues tienen otro proceso, otro procedimiento, sí, claro, y tienen incentivos. Así es. Entonces sí, realmente el tema de la ciudad de Mérida es una ciudad que de verdad está abandonada. Nos pasa el tema de que nosotros somos el tuerto del país de ciegos y por eso pensamos que la ciudad está bien, pero si tú te acercas al centro de la República y ves el funcionamiento de la recolecta de basura, las escarpas que son responsabilidad del Estado, así, y aquí ves que la verdad es un descuido total. Entonces, un planteamiento como el que tú haces de la redistribución de los recursos pudiera ser, digamos, una primera bandera, digamos, para poder ir fiscalizando que realmente se tenga donde más se necesite. Aunque la ciudad está mal en el norte, en el sur y en todo. Aunque lo que nosotros queríamos proponer, además de esta redistribución, era hacerlo de manera participativa. O sea, hacer consultas ciudadanas. O sea, porque siempre pasaba mucho y el presidente criticaba esto, ¿no? Cuando tomaban en el gobierno federal, los gobiernos anteriores del PRI y el PAN, en un escritorio tomaban una decisión. Pues la escuela, no sé, de Sonot Carretero, Comisaría de Tizimín, perdón, vamos a ponerle 2 baños. Y a veces no tiene ni conexión de agua potable. Pero alguien en la Ciudad de México dijo que era lo mejor. Y llega el presupuesto etiquetado y luego no tenías, o lo construyes o no, aunque de por sí no lo ibas a poder implementar. Entonces, a mí me gusta mucho un programa de los que el gobierno federal con el presidente López Obrador impulsó, que se llama La Escuela es Nuestra, que les dan un recurso dependiendo de la matrícula. Si son más de 150 alumnos, 600,000 pesos le entregan al comité de padres, un comité que se conforma en conjunto con con el cuerpo académico, con el cuerpo directivo de la escuela, padres de familia, y pues gobierno federal un tanto afuera, pero observando, ¿no? Y aportando. Y pues ellos definen qué es lo que quieren hacer. Un poquito así era la propuesta que teníamos en ese entonces, pero ya directamente entrando al tema del presupuesto de cada ayuntamiento, porque el ayuntamiento habíamos considerado el tema del porcentaje para la redistribución, pero no solo eso, que la gente diga qué necesita, qué es realmente lo que les duele o lo que sienten que hace falta.
pues en sus diversas zonas habitacionales, pues para que ellos tomen la definitiva. Gobernanza, a fin de cuentas, ¿no? Que la gente decida qué es lo que se tiene que hacer. Es una democracia participativa. Así es. Oscar, y llegamos al 2024 y te vuelves a inscribir. Ahora vuelves a decir, vuelves a levantar la mano y dices, vuelvo a intentarlo, otra vez por el tercer distrito. Con sus cambios. Porque ya sí, hubo una redistritación. Mérida ahora tiene dos completos y uno parcial, distritos federales. La pregunta es, ahora te estás enfrentando, me parece que son como más de 40 los interesados, porque ya se volvió dentro de Morena. Exactamente, ya Morena. Sí, todavía falta que los del PT y los del Verde que van al final. Antes, como tú bien dijiste, cuando el partido empezaba, pues ahora sí que prácticamente había que convencerlos para que se inscriban. Casi teníamos que pedirles por favor que se inscriban como candidatos. Así es, y ahora tienes 45 personas que también tienen el mismo interés que tú dentro de Morena. Faltan los del Verde, faltan los del PT. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues mira, muy bien. La verdad es que estamos confiados. Ahorita ya recientemente renuncié al gobierno federal. Tengo que agradecerle al movimiento porque no solo le hemos dedicado muchos años, sino también nos ha dado la oportunidad de servir y de crecer. Es mi es la segunda vez que yo encabezaba una dependencia del gobierno federal. Antes de la elección del 2021 estuvimos en Conapesca y posterior a la elección del 2021 nos incorporamos a lo que era en ese entonces Telecom, ahora la Financiera para el Bienestar. Pues renunciamos el 31 de octubre, cumplimos con el compromiso, dispersamos y colocamos los últimos créditos a micro y pequeñas empresas que nos correspondieron. Y ya estoy de lleno nuevamente en el tema partidista. Nos inscribimos el pasado 2 de noviembre a la convocatoria que emitió el partido para quienes aspiran a ser en su momento candidatos a diputados federales. Y sí, levanté la mano nuevamente por el Distrito 3, un distrito que también tengo que decir, no hemos dejado suelto. Mucho de lo que reclaman a veces los ciudadanos es cuando uno llega para el proceso electoral, luego se va, se olvida y no vuelve. Entonces nosotros, sin chocar con el tema de que estábamos en gobierno, fuera horario laboral, en fines de semana, pues no hemos dejado las visitas al territorio. No hemos dejado de visitar a nuestros compañeros, los comités seccionales, vecinales. Llevamos prácticamente 1 año y medio. En su momento, al principio, hacíamos 2 reuniones vecinales por semana. Ahorita ya, antes de renunciar, ya llegamos a que todos los días, los 5 días de la semana, teníamos reuniones en diversas zonas del Distrito 3. Y ahora ya metidos de lleno, pues seguimos con las reuniones vecinales. La verdad, si uno pensaba que iba a estar un poco más libre después de dejar el gobierno federal, al contrario. Bienvenido al club. Estamos todavía más ocupados con las reuniones, sobre todo organización, pues porque al final del día yo tengo que decir, soy un soldado de la Cuarta Transformación, del presidente López Obrador, y pues independientemente de las aspiraciones personales, también estamos construyendo lo que es el proyecto que va a defender la transformación de aquí a la elección del 2024. Ya tenemos precandidato único a la gubernatura, estamos también apoyando, estoy convencido de que Huacho Díaz Mena es el mejor representante de la 4T y en este momento va a ser quien encabece los esfuerzos nuestros por buscar la gubernatura en el estado de Yucatán, que hoy por hoy siento que no solo es posible, es el ánimo, es la percepción que se tiene en las calles. Imagínate, mucho de lo que dice el PAN es que su puerto, su bastión en la ciudad de Mérida. En las calles de Mérida, el ánimo popular es que Morena va a ganar la gubernatura. Es correcto. Así es. Tenemos ahora esa oportunidad con nuestro amigo Huacho a la cabeza del movimiento en el estado y con la doctora Claudia Sheinbaum para construir el segundo piso de la transformación que inició el presidente López Obrador, pues a nivel nacional. Como bien dices, nos inscribimos creo que 40 o 50 personas al Distrito 3. Bueno, y así se inscribieron en todos los distritos, ¿eh? No creas que únicamente en donde estamos participando. Y pues no hay problema, no es la primera vez que competimos. Pues yo he participado en más de una ocasión en procesos internos y estamos confiados, sin confiarnos, confiados
de que pues el trabajo que no hemos dejado de hacer va a dar resultados. Pues en Morena todo lo definen las encuestas, siempre ha sido así. Para el caso de la elección federal, con nuestros compañeros del PT y del Verde, que es la coalición que ya se firmó para el estado de Yucatán, pues ahí vamos a estar, sujetos al resultado de la encuesta, a de que se defina quién debe representar en el distrito. Yo me voy a disciplinar a la decisión del partido, como siempre lo he hecho, pero también creo que tenemos serias posibilidades de volver a ser quien represente al movimiento en el Distrito 3 Federal, ¿no? Y evidentemente también aportar nuestro granito de arena para que se logre el objetivo a nivel gubernatura y a nivel presidencia de la República. Porque además esto es un plan 6 de 6. O sea, tenemos que construir para llevarnos todo. Porque no solo es dejar a la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hay que darle las bases y las herramientas en el legislativo. Tenemos que conseguir, tenemos que conquistar el plan C de la 4T, que es lograr la mayoría calificada para pasar las reformas constitucionales pendientes. Hace rato mencionaba la reforma del Poder Judicial, y para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el tema de las próximas reformas que van a seguir pues acompañando el proyecto de transformación. Pero también hay que hacer lo propio acá. Podemos lograr arrasar en la gubernatura del estado. Huacho puede ser el próximo gobernador del estado, pero tenemos que darle las herramientas. Necesitamos un Congreso del estado que no le esté metiendo el pie al próximo gobernador, que esté apoyando el proyecto de transformación por el que estoy convencido la mayoría de los yucatecos va a optar el próximo año. Y pues también a nivel municipal, sobre todo a nivel municipal, que es donde yo más me he movido en el tema de Mérida, pues sí hay mucha carencia, hay mucha necesidad. Desafortunadamente en algunas zonas, a veces del área norte de la ciudad de Mérida, pues ves cómo están construyendo calles nuevas, cuando en zonas del poniente o del sur, que es donde más he estado, pues la realidad es que ya casi le cantan las mañanitas a los baches, ¿no? Pues este pequeñito nomás tiene 3 años. Se pueden usar como macetas. Oscar, y ya para cerrar, dime, y quiero una opinión real, ¿cuál es tu opinión con respecto? Hay mucha polémica con la gente que se está incorporando a Morena. Se entiende que como partido en crecimiento tiene que recibir a todos, pero desafortunadamente, a decir de muchos fundadores como tú, que llegan estas personas a encabezar posiciones recién adquiridos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, yo realmente estoy a favor de las sumas. Mira, yo siempre les digo a los compañeros cuando me preguntan lo mismo, que nos vayamos al 2018. El licenciado López Obrador en la elección del 2018 me recuerda mucho a lo que está sucediendo ahora en Yucatán. ¿Por qué? Porque en 2018 el presidente hizo una política de brazos abiertos. Vengan, súmanse todos. Vamos a sumar porque ahorita es cuando tenemos que conseguir el objetivo. Cosas que en el caso de la elección del 2006, más que en el 2012, en el 2006, pues el presidente sí estuvo cerrado a ciertas alianzas que en el 2018 sí se concretaron y que nos ayudaron a terminar como terminó la elección. Yo creo que Yucatán está pasando por algo similar. Y necesitamos sumar a todos. Todo el que de buena fe se quiera sumar bajo los principios de la Cuarta Transformación, bajo los ideales, bajo la agenda del movimiento. No sobre las agendas que se tenían en otros partidos, pues no, Morena es distinto. Entonces, quien se quiera sumar de buena fe a eso, bienvenido sea. Toda suma yo creo que es importante y además es necesaria para lograr pues, acá en Yucatán el milagro de que llegue la transformación. Porque además no solo estamos jugando contra los de enfrente, contra este ya matrimonio concertado y legalizado. Antes vivía en oscurito. Pero también acá tenemos, en el caso de este matrimonio, también tenemos al cura del lado de los otros, que es el INE. O sea, yo lo he dicho, el INE es este árbitro que le anda inventando penales a un equipo del fútbol mexicano muy famoso que no voy a mencionar. Bueno, nosotros somos el otro, el adversario, el que nomás dice, oye, pues eso no era falta. Yo por eso le voy a los Pumas, para no entrar en esos problemas. Entonces, el INE, pues también acá es un factor que vamos a tener, yo considero que tener con mucho cuidado, con mucha reserva, y por eso la necesidad de sumar a todas y a todos.
y vamos, yo espero que salga todo bien. En Morena no hay forma de cómo engañar, porque en Morena la gente decide. Las encuestas son las que definen, y pues la encuesta es una consulta directa al pueblo. A veces sabemos, compañeros, sobre todo de los fundadores, que tenemos esta idea, y me ha tocado discutirlo, que dicen, no, pues es que nosotros me decían, no, es que yo soy fundador desde 2017, 2015, les digo, ay, mano, que yo vengo desde 2008, 2009. Pues no, sí. Hay que estar abiertos, hay que sumar. Pues si nos quedamos únicamente las 3 personas que estábamos antes, pues ya la realidad es que pues no se ganan las elecciones con 3 personas. Tenemos que sumar y ser generosos, pero no perder la brújula, no perder el ideal, y saber que es la agenda de la transformación lo que va por delante. Por delante el proyecto, siempre antes que cualquier interés personal. Excelente, Óscar. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Él es Óscar Brito, aspirante al 3er distrito, y yo soy Santiago Alamilla, políticamente incorrecto. Y recuerden que el sol sale todos los días, y además el sol siempre sale para todos. Muchas gracias.